Carlos, sí, estoy atenta, gracias por este contacto. Doctora, ayer ya agendamos y te estaban rastreando hace rato ya acá te estaba rastreando nuestra producción sobre sacaste una resolución por los casos de COVID registrados en la Defensoría o cómo es, a ver si nos podés explicar un poco, doctora. Bueno, por un lado, lo que tuvimos que hacer es cerrar la sede de Fuerte Olimpo de Alto Paraguay, atendiendo a COVID positivo, que tuvo contacto el defensor con un COVID positivo, y eso inmediatamente significa el cierre, porque cuando una persona está en contacto, automáticamente todas aquellas personas que estuvieron relacionadas también entran a cuarentena preventiva. Y por la cantidad de gente que tenemos en el lugar, hace que eso cierre la sede y tenga que monitorearse o tenga que ser sustituido por otro defensor. Y por el otro lado, quité resoluciones respecto a la comparecencia de defensores, defensoras, equipo técnico, también psicólogos, trabajadoras sociales, antropólogos en penitenciaría. Eso es lo que suspendí temporalmente, atendiendo a que realmente no existen las condiciones como para que yo, como autoridad responsable de la salud también, de resguardar la salud de las personas, pueda decir de que en esos lugares existen las condiciones como para que estén presencialmente en audiencias, solicitando que arbitren los medios para que las audiencias se hagan en forma telemática. O sea, ese trabajo lo vas a hacer entonces con la ministra de Justicia, Cecilia Pérez, ¿verdad? Para implementar ese sistema de trabajo. Sí, realmente con el Poder Judicial, porque las audiencias fija el Poder Judicial y es el Poder Judicial el que indica que el defensor o la defensora vaya a las penitenciarías, porque la ley de la utilización de medios telemáticos tiene previsto, establece que el defensor debe estar al lado de la persona recluida. Entonces, cuando se dispone una audiencia telemática en el fuero penal y la persona está privada de libertad, lo que está pasando es de que un defensor está en la sala donde se hace la audiencia y otro defensor está en la penitenciaría como coadyuvante. Entonces, por cada causa se están yendo dos defensores en un momento en que la pandemia hace que tengamos exceptuados, bajo cuarentena. Realmente la situación para el mantenimiento de la defensa pública luego ya es complicado. Pero ¿qué sucede ahora? Cuando se van a la penitenciaría no existen las condiciones porque no se respeta, no hay espacio para respetar los 2 metros entre defensor y asistido, el tema de lavado de manos, muchas veces son traídos sin tapabocas, se les tiene que prever tapabocas, o sea, lo que pasa es que la defensa pública es la que se está yendo a la penitenciaría para las audiencias y es esa situación la que yo suspendí temporalmente, solicitándole también al Poder Judicial que considere esta situación por la cual estamos trabajando y que realmente todo se desarrolle en forma telemática. Conversando con la doctora Carolina Llanes, con quien me comuniqué y le manifesté esta inquietud y también mi decisión, ella se comprometió a transmitirle a todos los jueces que en la medida de lo posible, o sea, que se haga vía telemática, porque esta es una situación que no se puede resolver de esta manera. Finalmente, los defensores van a ir cayendo con un contagio que finalmente es responsabilidad también de la autoridad. O sea, encontraste ya apertura en la corte con la doctora Carolina Llanes, recordemos, ella es presidenta de la sala penal. Sí, total apertura. Ella comprende perfectamente la situación en la que nos encontramos y también, así como el Poder Judicial es celoso custodio de la salud de las personas, de sus funcionarios, también lo es de las que asisten. Y nosotros también somos de los que asistimos, estamos participando del proceso, ¿verdad? Con la diferencia de que nosotros sí vamos a la penitenciaría y allí es donde se produce un mayor riesgo de contagio. ¿Cuántos defensores están trabajando
así, digamos, en forma directa y el contacto directo con la población penitenciaria, doctora? Bueno, nosotros ahora tenemos de 180, están trabajando 150 directamente. De esa forma, como explicaste, uno en la penitenciaría y otro en la audiencia del juzgado. Eso es lo que tuvimos todo este tiempo, ¿verdad? Se denominan coadyuvantes, pero depende también del criterio de cada tribunal. Hay veces que el tribunal considera suficiente que quede el defensor en la sala de audiencia. También tenemos que aclarar que la ley prevé de que el defensor esté al lado de su asistido, pero esa ley no tiene, que realmente fue dictada sin entender o considerar la situación por la cual pasa la defensa pública, que estamos con un número muy ajustado de defensores y que en este momento de pandemia es de cumplimiento imposible, porque si el Estado dice que el defensor tiene que irse a la penitenciaría en este momento, tiene que garantizarle que en la penitenciaría se va a poder llevar adelante el protocolo, y eso no es posible en este momento. O sea, el defensor se sienta al lado de su asistido o la persona asistida, uno al lado del otro, enfrente del teléfono. No. Exacto, o sea, tienen un contacto directo, cercano. Un contacto directo y cercano. Y quiero referir eso porque es bueno también que todos nos entendamos y la gente sepa. Del sistema de justicia, la defensa pública es la que más cercana está a la persona más vulnerable. ¿Por qué? Porque nosotros no nos quedamos en nuestra oficina con las puertas cerradas solamente para audiencias. Tenemos una cantidad de gente que viene a las sedes pidiendo atención. ¿Se imaginan que la cantidad de personas que están pidiendo asistencia, o sea, que están pidiendo asesoramiento para asistencia alimenticia, ha aumentado en estos meses? O sea, nosotros no solamente atendemos penal, atendemos civil, atendemos niñez, atendemos laboral. Entonces, nuestro contacto con la gente es directo. Nosotros no podemos simplemente ponernos en una oficina a hacer una audiencia. Tenemos que escucharle a la persona, recibir sus inquietudes. O sea, mucho contacto tiene la defensa pública con la gente. Entonces, sumado ya a ese riesgo que conlleva, un riesgo propio de nuestra actividad, sumándole las penitenciarías y centros educativos, realmente es una cuestión que hoy no se puede satisfacer ese requisito que está establecido en la ley. Doctora, cuando hablas, a ver si nos podés proporcionar datos estadísticos un poco de ese contacto cercano con la gente. Cuando hablas, por ejemplo, de asistencia alimentaria, ¿cuál es la división de la defensoría y la función de esas divisiones, digamos, de los defensores de tal área o cuál área, por ejemplo? Bueno, para asistencia alimenticia, cuando una mujer pide o solicita que necesita que su pareja, el padre de los niños, de sus hijos, le pase una pensión, puede recurrir a la defensa pública para ser representada por un defensor o una defensora. Los defensores participan o intervienen en el fuero de la niñez y la adolescencia y se denominan civil ante la niñez. Pero esa terminología es medio complicada para que la gente lo entienda. Lo importante es que sepa que si tiene un problema, quiere obtener una asistencia, una pensión, un dinero mensual que le pase el padre de sus hijos, puede recurrir a la defensa pública, que allí hay un defensor o una defensora que le va a asesorar y le va a representar. Nosotros en este primer semestre en asistencia alimenticia tuvimos más de 5.000 expedientes estamos manejando. 5.000 expedientes, o sea, en 5.000 casos ustedes le están asistiendo a las madres que piden entonces prestación alimentaria. Sí, exactamente. Antes lo conocíamos como una prestación, es una asistencia ahora, pero es una cuestión terminológica. Lo importante es que si eso mismo que estás diciendo, generalmente en el 98% son madres. Eso justo te iba a preguntar, porque hay que aclarar que también los padres pueden ir, ¿verdad? Sí, pero el porcentaje nunca llega al 5%. No, pero lo que yo quiero decir que también, porque viste que la gente no está acostumbrada.
También los Pero puede padres pueden pedir solicitar. asistencia alimentaria para sus hijas en caso de que la mujer tenga más posibilidades económicas, digamos, y cuando el hijo se queda con Sí, ellos. exacto, puede solicitarlo. Y te cuento más, Sí. la asistencia alimenticia se puede pedir desde el periodo del embarazo, como una asistencia prenatal. Y nos estabas explicando, doctora, justo te interrumpí ahí, el porcentaje, nos estabas hablando del porcentaje de esos 5.000 casos que están asistiendo. Sí, más de 5.000 son, ¿no? O sea, vamos a hacer números redondos, 5.000, porque para no irnos en los detalles, pero son más de 5.000 en el primer semestre. Estamos hablando de un juicio nomás, asistencia alimenticia. Te puedo decir que según, y también quiero recalcar algo más. Cuando una mujer pide la representación de un defensor o una defensora, muchas veces tiene más de un hijo. Por lo tanto, los beneficiarios no son uno, no es uno, son más de uno. Y te voy a dar números grosos de todos los fueros. La defensa pública del enero a septiembre ha asistido a 74.000 personas en todos los fueros. De enero a... 74.000. De este año. De enero a junio de este año, en el primer semestre. De enero a junio. 6 meses. Los primeros 6 meses del año. 74.000 personas. Porque nosotros tenemos todos los fueros. Eso es lo que hay que entender. No solamente penal. ¿Y qué pasa cuando le mandas a un defensor a la sala de juicio y al otro defensor le mandas a la penitenciaría? Ese de la penitenciaría, que no era su juicio porque es un coadyuvante, está dejando sus casos. Y tuvimos que llegar al extremo que ya no teníamos defensores penales para mandar a la defensoría y tenemos que mandar los multifueros. Esos que estaban en lo civil se fueron a la penitenciaría. Exacto. No es sostenible, y menos en este momento de pandemia. Entonces, sí, te escucho, doctora. Entonces hay que tomar estas decisiones que en ningún momento quieren poner palos a la rueda. Por el contrario, la misma resolución dice que el artículo 3, numeral 3 de la Carta Orgánica de la Defensa Pública dice que cada defensor tiene que actuar de acuerdo al mejor interés de su asistido. ¿Qué significa esto en la práctica? Que si un defensor considera que para que lo mejor para su asistido es ir a la penitenciaría, podrá hacerlo. Y yo no le voy a aplicar ninguna sanción por transgredir la resolución que yo dicté. Claro, porque la ley es superior. Claro, si él considera que el interés predominante de su asistido es que él tenga que irse, él o ella como defensor o defensora, tenga que irse a la penitenciaría, deberá hacerlo. Esta es una directiva general, pero cada defensor es responsable de llevar adelante su juicio de la mejor manera que sea posible en beneficio de su asistido o de su asistida. También quiero dejar en claro eso, o sea, si el defensor considera que debe irse, se podrá ir, no hay ninguna sanción porque se vaya. Y ni tampoco una desobediencia con respecto a esa resolución porque él está obligado por ley, ¿verdad? Pero en este caso también la máxima autoridad le dice por una cuestión de precaución, doctora, para adoptar las medidas. Claro, si el defensor decide que se va a ir, tiene que velar porque se cumpla el protocolo de a la distancia, del tapaboca. Así mismo es, doctora. ¿Cuánto? Vos nos dijiste que la defensa pública ya atendió a 74.000 personas. En el primer semestre. En el primer semestre. Y para esta cantidad de atenciones, ¿cuántos defensores dispone la Defensoría como institución? 400. 400. En este momento, con las vacancias que tenemos, somos 420 y en este momento somos 400. 400 y hay una vacancia para 20 defensores. Sí. ¿Esta cantidad es suficiente o insuficiente? No es suficiente, y no solo por la cantidad, sino por el tiempo que significa la asistencia. Es una asistencia que debe ser, trasciende la pura presentación de escritos. Nosotros tenemos que tener un trato directo, hacemos intervenciones en la niñez,
debemos hacer un seguimiento a las guardas, un seguimiento a los hogares de abrigo. Entonces, el trabajo que desarrollamos es realmente muy personalizado. Solo que somos conscientes que en este momento pedir aumentos no corresponde, ya que estamos en tiempo de pandemia. Y hacemos lo posible por cumplir nuestro trabajo. Sin embargo, si bien no pedimos ningún aumento, tenemos que tomar decisiones como estas, porque de lo contrario, el servicio va a colapsar. Y no va a colapsar solamente en lo penal. Eso es lo que también quiero que se entienda bien. Porque en un momento dado, cuando ya no existan, cuando los defensores penales no pueden, le sustituyen los defensores de otros fueros. Entonces, directamente una cuestión penal afecta a los derechos o intereses de las personas que están en los otros fueros. Sí, se entiende. Y quitan defensores de civil a la niñez que está atendiendo una asistencia alimenticia para irse a una penitenciaría. O sea, realmente no estamos en condiciones, no están dadas las condiciones de seguridad, no están dadas las condiciones de cantidad de personas. Y bueno, hay que tomar decisiones y organizarnos con lo que tenemos. Perfecto. Esos defensores públicos al ir a las penitenciarías, ¿van acompañados de algún funcionario también del ministerio? No, van solos. Se trata de evitar que vaya un asistente o un funcionario, en la medida de lo posible. Podría darse en algunas circunstancias, pero en la mayoría de las veces se van los defensores solos. Ya. Carlos. No, perfecto. Doctora, vamos a coordinar un poco contigo a ver si en algún momento dado, depende de tu tiempo también, si nos podemos sentar ahora en esta mesa de trabajo para hablar sobre datos estadísticos, sobre lo que se hace y se deja de hacer porque no se tiene presupuesto o por diversas causas, ¿verdad? Entonces, para conocer un poco más el trabajo de la defensa pública, las estadísticas que se tiene, ¿verdad? Porque tenemos que hablar sobre estadísticas, porque eso es contundente. 74,000 en 6 meses es muchísimo, Carlos. Es mucho. Muchísimo. Es muchísimo y más todavía porque esos 74,000 son personas vulnerables. Estamos hablando de gente o que tiene vulnerabilidad por razón de que es pobre, porque está por debajo de la línea de pobreza, o es mujer lastimada, violentada, niños en situación de vulnerabilidad, de abandono, de abuso. O sea, realmente son 74,000 personas vulnerables. No estamos hablando de que son personas privilegiadas. No estamos hablando de 74,000 que tienen solamente créditos para cobrar, por ejemplo. Entonces, eso hace que suba de tono nuestro trabajo. Me permito aprovechar este enlace para contar dos cosas importantes para la defensa, tres cosas. Sí. Uno, que tenemos una línea telefónica de derivación, de asesoramiento y derivación de causa. Sí. Es la 133-133. La persona que tenga alguna consulta o quiera la asistencia a un defensor, llama al 133 y quien le atiende le va a derivar de acuerdo a dónde está, qué zona del país se encuentra. Va a tomar sus datos y ya le va a comunicar al defensor o defensora de turno que se llamó por este tema. Lorena llamó, quiere una asistencia alimenticia, vive en Capiatá. Entonces ya se va a comunicar con la defensora de Capiatá y le va a decir, por esta línea entró una Lorena que quiere una asistencia alimenticia. Bueno, y esa defensora va a recibir el número de la persona. O sea, la gente puede llamar directo al 133. Al 133, 133. Sí, recordemos entonces, 133 se dedica 133 y ahí va directo, le atiende un funcionario de la defensoría y le deriva con la persona o con el funcionario que pueda brindar asistencia o ayudar en lo que está requiriendo, ¿verdad? Exacto, es para todo el país. Para Sí. todo el país, eso es muy importante. O sea, pueden llamar de cualquier punto del país, se llama ese número. De cualquier teléfono, doctora, eso es importante, sin asterisco ni nada, ¿verdad?
Para línea baja es 021-133. 021-133 es para línea baja. Sí, y el celular directo 133. 133. En este momento tenemos gratuita la línea desde Copaco, desde personal, desde Vox. Y estamos tramitando la gratuidad ante Tigo y Claro. Queríamos lanzar cuando todo fuera gratuito, pero no podemos esperar. Entonces decidí lanzar, y que es más importante poder comunicarnos, que a veces la diferencia. Pero yo creo que muy pronto Tigo también ya nos dará la gratuidad del 133. Eso es lo que nos han transmitido. Estamos en los últimos trámites. Perfecto. Doctora, te agradecemos. La segunda cosa, sí. Espera un ratito, yo quiero hacer un chivo importante. No, pero otra tres cosas dijo. En esta semana estamos lanzando dentro de la página web de la Defensa Pública un icono que va a decir: habla con Lorena, la defensora general. Esta es va a ser un icono amigable para que los niños también puedan comunicarse conmigo, porque nos dimos cuenta de que los niños y niñas no recurren a la defensa pública y siempre lo hacen adolescentes y adultos. Entonces allí nos van a poder decir cómo podemos comunicarnos por sus redes sociales, si es que ellos quieren hacer una denuncia o tienen algo que transmitir. Eso va a estar reflejado también y lo vamos a dar publicidad. No está todavía en la página, pero quiero ya contar que lo vamos a hacer, y cuando lo hagamos les voy a mandar una información exacta. Y la otra cosa importante que quiero decir, que les va a servir a ustedes, es que nosotros en la Defensa Pública iniciamos un proceso de datos abiertos, datos para que la ciudadanía conozca nuestro trabajo. Sí. Si ustedes entran a la página web, van a encontrar los datos estadísticos que estaban requiriendo. Sí. Vamos a encontrar los datos estadísticos, eso es muy importante. Esos datos se van renovando. Esa pestaña o esa parte de la página web se renueva. Y hay todavía fueros que no están completos porque estamos construyendo el contenido. Pero ante la decisión de lanzar a esperar, decidimos lanzar ya lo que tenemos, porque nos damos cuenta que es importante que se conozca. Y además referir que todo esto que vos estás viendo, que yo te conté, todo lo hemos hecho a pulmón con la gente y los recursos de la Defensa Pública. Acá no hay ninguna consultoría, ninguna asesoría, nada. Con nuestra gente hicimos todo, inclusive la toma de datos, que eso es muy importante. Y nuestra idea es que la ciudadanía pueda tomar datos fidedignos para que pueda utilizarlos para un trabajo, para un análisis, para lo que considera, y también que ustedes como comunicadores puedan conocer más de nuestro trabajo. Perfecto. Doctora, sobre el punto de los 400 defensores. Ustedes están, por ejemplo, en Vallanera, en Puerto Limpo, en esa zona también hay defensorías públicas ya, doctora. Sí, la Defensoría de Puerto Limpo está cubriendo Bahía Negra. No tenemos posibilidad de poner un defensor permanente en Bahía Negra, pero sí tenemos en Puerto Limpo y tenemos en Puerto Casado. Pero Fuerte Olimpo, recordemos, Fuerte Olimpo en este momento está cerrado por disposición y por disposición de la Defensoría General y por precaución. Sí, señor. Sí. Y le está interinando el defensor de Casado. Pero realmente convengamos que la distancia entre Casado y Puerto Limpo es importante, es grande. Sin embargo, los juicios orales se están haciendo en Casado y por eso podemos hacer esa sustitución. Por ejemplo, a tu pregunta de si se necesitábamos más defensores, yo te puedo decir que sí se necesita para Bahía Negra. Bahía Negra tendría que tener también defensor. Sin embargo, estamos trabajando con el de Puerto Limpo por la cantidad que no tenemos, no tenemos defensor para destinarle a ese lugar. 230 kilómetros aproximadamente de Puerto Limpo a Bahía Negra por tierra. Perfecto. Sí, bueno, si llega a lloviznar, olvídalo, ¿verdad? Así es. A ver un poquitito. Perfecto. Doctora, vamos a agendar ahora contigo un viernes para charlar con la doctora, si puede, entre música paraguaya y la conversación con la doctora, con los datos estadísticos y el trabajo de la Defensa Pública.
Entonces, mira, estamos abiertos, doctora, para conocer el trabajo de ustedes y bueno, vamos a seguir conversando a ver cuándo podés estar con nosotros en esta mesa. Sin problema, avísame, sin problema, yo estoy atenta. Dale, doctora, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes doctora. por el contacto. Hasta luego. Gracias. La doctora Lorena Segovia. Sí. Ella es defensora General. o sea, titular de la defensa pública. Usted está escuchando PDS. 74.000 entraron de enero a junio. Sí. Si uno hace una división directa y matemática por los 400, 185 causas para cada defensor, ¿verdad? Y están trabajando. 185 causas por cada defensor. Y ellos trabajan y están en Bahía Negra y están en Puerto Casado y en Puerto Limpo, ¿verdad? Así no digo. Y la dirección de asesoría jurídica del Infona tiene 50 causas abiertas hace un año por el incendio forestal en el Chaco. El mismo sector, Puerto Limpo, Bahía Negra, Puerto Casado. Hasta ahora ni una sola conclusión tienen en esos expedientes, en esos sumarios administrativos, ¿verdad? Y ahora la pregunta es, ¿para qué pico están ellos, verdad? Va en un bote por ahí de la boliche, la Infona, Valleja, ¿verdad? ¿Por qué no da ninguna respuesta a nada?